Buenas tardes, odontólogo Pablo Paute. El día de hoy les vamos a hablar sobre la interfase, la mitosis y sus fases. Mi nombre es Juan Pino y voy a explicar sobre la mitosis. Mi nombre es Ronald Díaz y les voy a hablar sobre la interfase y sus tres fases. Mi nombre es Kevin Curillo y voy a responder qué es la mitosis. Mi nombre es Edwin Pico y les voy a hablar sobre la profase y la prometafase. Mi nombre es Luis Cajamarca y les voy a hablar sobre la metrofase y la anafase. Mi nombre es Elena Ruiz y voy a hablar de la telofase y la citocinesis. Bueno, ahora voy a hablar sobre la mitosis. Son células que pasan por un ciclo que comprende dos periodos, una interfase y la división celular. La división celular puede ser considerada como una compleja serie de fenómenos que culminan cuando el material celular se distribuye en las células hijas. En la interfase es considerada como una etapa de reposo, que a pesar de ser el periodo en que se lleva a cabo la actividad biocinética más alta del ciclo celular, tanto en el núcleo como en el citoplasma. La interfase comprende los periodos G1, también conocida como GAP1, S y G2, que es conocida como GAP2. El G1 es el periodo más variable del ciclo celular, ya que en este puede durar días, meses o años, tanto que en los periodos S, G2 y M son relativamente constantes en la mayoría de las células. En las células que no se dividen, como son las nerviosas, las del músculo esquelético, los linfocitos, estos se hallan en el periodo G1, que en estos casos se denominan G0 porque las células se retiran del ciclo celular. En la primera fase G1, también llamada GAP1, existe el crecimiento celular, donde la célula aumenta de tamaño, produciendo proteínas y orgánulos necesarios para su funcionamiento. También existe la preparación para la síntesis del ADN, donde se acumulan las enzimas y moléculas requeridas para la replicación del ADN. Y finalmente existe el punto de restricción, donde al final de la G1, la célula decide si continúa el ciclo celular o entra en estado de reposo, o también denominado G0. A continuación viene la fase S, denominada también fase de síntesis. En esta fase se duplican los cromosomas creando dos copias idénticas de cada uno. Y no solo se duplican los cromosomas, sino también se duplican los centriolos, ya que son estructuras importantes para la división celular. Y finalmente se encuentra la fase G2, o también llamada GAP2, donde podemos encontrar el crecimiento continuo, ya que la célula sigue creciendo y produciendo proteínas. Existe también la preparación para la mitosis, donde se sintetizan las proteínas para la división celular, como los microtúbulos del uso mitótico. Y finalmente existe la verificación del ADN ya replicado, para poder corregir posibles errores. Bueno, ahora vamos con la fase M o mitosis. La fase M es la capacidad de las células para realizar la distribución de los cromosomas duplicados para que cada célula nueva obtenga la misma dotación que la célula madre. Por lo tanto, la mitosis también mantiene la continuidad y el número diploide de los cromosomas. En este tipo de división celular también interviene el crecimiento de un organismo partiendo de una sola célula. En este también se reemplaza y repara los tejidos dañados y el desarrollo y el mantenimiento de las estructuras del organismo. Y este también mantiene la forma del organismo mediante la división y la muerte celular que ocurre en un modo coordinado, también denominada como apoptosis. Es un proceso de muerte celular que se produce en las células eucariotas de forma controlada y regulada. Este es un mecanismo que el cuerpo utiliza para eliminar células innecesarias o anormales. Ya, aquí la fase de mitosis se divide en la profase, en la prometafase, en la metafase, en la anafase, en la telofase y en la citocinesis. Profase. En esta fase los cromosomas se condensan y se vuelven visibles como filamentos dentro del núcleo, que siguen haciendo más cortos y gruesos, y cada cromosoma se forma por dos cromátidas hermanas idénticas unidas por el centrómero, y en cada una de ellas se desarrolla un cinetocoro. El núcleo se desintegra y desaparece, y en el citoplasma comienza a formarse el uso mitótico, una estructura bipolar compuesta por microtúbulos. Ahora continuamos con la prometafase, en la cual la envoltura nuclear se rompe en pequeñas vesículas que se mantienen cerca del uso, y de ellas se formarán las nuevas envolturas nucleares de las células hijas. Esta ruptura permite que los microtúbulos del uso interactúen con los cromosomas a través del cinetocoro. Los microtúbulos se extienden en direcciones opuestas desde cada cromática, concentrando los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula. En esta fase los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial y se forma la placa metafásica y se mantienen en esta posición debido a las fuerzas de los microtúbulos. En esta fase es cuando los cromosomas se condensan y son más visibles. Los cromosomas se han separado en grupos iguales situados en el polo del uso y formará la parte del núcleo de una nueva célula. Telofase. En esta etapa se reconstruyen los núcleos de las células hijas. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de los cromosomas separados, que se descondensan mientras que reaparecen los nucleolos. La síntesis de ARN se reanuda y la envoltura nuclear se genera mediante la función de vesículas de la membrana nuclear, con la lámina nuclear como elemento clave. Citocinesis es la división del citoplasma en dos, iniciándose en la anafase. El plano de división lo define en el uso mitótico y en los animales se forma con un surco compuesto por actina y miocina, que crea un anillo de escisión para separar las células. Al finalizar el anillo desaparece. Como dato curioso, ¿qué es la escisión? Es una forma única en la división celular mitótica en el que el núcleo no participa y no se desarrolla ningún uso para guiar los cromosomas.